Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 36. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. El Señor Jesús lo sabe todo, no hay nada que se pueda esconder de su omnipresencia. Él es el dador de la vida, y todo lo que hagan los hombres está relacionado con su existencia divina. No obstante, Jesús destaca que conoce especialmente las obras de los creyentes que componen la iglesia, porque son las que evalúa para determinar si van a ser salvas. Aunque conoce las obras de todos los seres humanos, incluso las de aquellos que no tienen vinculación con su reino, estas le son indiferentes. Ninguna de ellas es beneficiosa para obtener la salvación. Nadie tiene acceso al cielo por su propia obra, sino solo aquellos que la realizan, teniendo la presencia del Hijo de Dios en sus corazones. Solo éstas tienen valor espiritual para la posteridad. Si el Señor presta atención a alguna obra que no esté impregnada de su presencia, es porque ese hombre anhela vincularse con Dios, tiene inquietud espiritual y, alertado por su conciencia, se moviliza para obrar de buena manera, porque le hace entender que existe un ser superior y divino. Entonces, busca la manera de agradarlo y llamar su atención. Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La experiencia del centurión Cornelio. En las Sagradas Escrituras se encuentra el caso del centurión Cornelio, que, movido por su conciencia, buscaba agradar el corazón de Dios. Aunque todavía no había tenido un encuentro personal con el Creador, la convicción de su existencia lo llevaba a dirigirse a Él en oración y a apoyar con ofrendas las actividades relacionadas con la obra de Dios. Su anhelo por encontrarlo hizo que el reino de Dios se movilizara para que lo pudiera conocer de la manera correcta, y Dios llevó al apóstol Pedro ante él para anunciarle la buena nueva de su Hijo Jesús y para que recibiera el don del Espíritu Santo. En ocasiones así, el Señor se encarga de movilizar a su reino para que los hombres lo conozcan de la manera correcta, porque en definitiva, para eso fue enviado Jesús al mundo. Es evidente que, si el Señor considera a Esmirna como parte de su iglesia, es porque se mueve la presencia del Espíritu Santo. Aunque la situación de esta congregación era extremadamente crítica, ya que sus fieles estaban bajo amenaza de ser lanzados al lago de fuego, pues al final de la carta se les relaciona con la segunda muerte. Una iglesia espiritualmente inmadura. Las obras de esta congregación estaban impregnadas de inmadurez espiritual porque, al no meditar en la palabra, desconocían la voluntad de Dios. ¿Por qué esta iglesia se encontraba en un estado tan decadente y, sin embargo, el Señor la considera rica? Probablemente, porque en algún momento el ángel que la pastoreaba le cedió su voluntad al Espíritu Santo para que actuara, y los fieles se arrepintieron. Cuando los hombres escuchan la predicación del Evangelio y se arrepienten de corazón, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los bautiza y reciben la naturaleza divina. A partir de ese momento se les considera hijos de Dios, pero a pesar de ser integrantes de la familia celestial, eso no hace que obtengan la personalidad del Padre. Esta situación es muy común en las iglesias. Hay miembros que oran hasta en lenguas,
pero su comportamiento es satánico. El arrepentimiento, una pausa en el pecado. El arrepentimiento es el mayor engaño para que los creyentes pierdan su salvación, porque no produce crecimiento espiritual. El mensaje del Evangelio convence del pecado, pero no cambia el corazón de nadie. Para que un creyente experimente una transformación interna y un cambio radical en su personalidad, debe meditar profundamente en los errores que ha cometido para ser consciente de la gravedad de su situación ante Dios y estudiar la Biblia para que un pasaje le hable al corazón y le ayude a no volver a cometerlos. El arrepentimiento debe ir acompañado de una conversión genuina, ya que, de lo contrario, solo se convierte en una pausa en el pecado. En consecuencia, el Señor Jesús no le detalla nada específico a esta iglesia para que se arrepienta, sino que les motiva a que tomen en serio lo que enseña el Evangelio y lo guarden en el corazón. Si no, tendrán que padecer la segunda muerte, el castigo de la separación eterna del Padre Celestial. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento y la conversión, estas dos particularidades, trabajando en conjunto, son las que hacen que un hombre común se convierta en un verdadero hijo de Dios, destinado a heredar la vida eterna por haber adquirido la naturaleza y la personalidad del Padre Celestial. El arrepentimiento sincero permite que el hombre reciba al Espíritu Santo y que se active el poder de la sangre de Jesús para actuar sobre los pecados cometidos y limpiarlo de su maldad. La conversión se obtiene mediante la meditación en la palabra, que le permite adquirir la personalidad del Hijo de Dios. Esto le brinda al creyente la posibilidad de experimentar el tiempo de refrigerio y comenzar a vivir a través de la gracia divina. La combinación de arrepentimiento y conversión hace que un hombre cambie radicalmente, ya que le quita toda la programación que tenía por la influencia del diablo, que es expulsada por la palabra al recibir la nueva información del Evangelio. Esa transformación le permite adquirir la personalidad de Jesús. Antes se había dejado influir por el reino de las tinieblas y tenía una personalidad malvada, pero tras meditar profundamente en la palabra de Dios, adquirió la nueva información para vivir como un hijo de la luz. Yo conozco tu tribulación. En consecuencia, esta congregación vivía atribulada, porque solo eran portadores de la naturaleza divina, pero no tenían la personalidad de Jesús. Entonces, el diablo los gobernaba. Ese es el gran problema de las iglesias que no enseñan a sus miembros a meditar en la palabra de Dios. Viven atormentados porque no pueden actuar conforme a lo que se les predica. No logran el cambio interno necesario para prevalecer sobre el enemigo y hacer que sus obras estén acordes a la voluntad divina. En consecuencia, los miembros de Esmirna eran desagradables a los ojos del Señor. Es muy diferente cuando los fieles experimentan una transformación completa, ya que, aunque tengan que pasar por diferentes tribulaciones, éstas serán ocasionadas por causa del Evangelio y resultarán agradables a Dios, pues a pesar de los sufrimientos que tienen que padecer sus hijos, la palabra de Dios siempre los hace prevalecer sobre las pruebas y las tentaciones. Bienaventurados los atribulados por causa de Jesús. Mateo, capítulo 5, versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dice que sus discípulos son bienaventurados cuando sufren tribulaciones por su causa, pues eso significa que son portadores de la gracia divina, que habían meditado y que tenían revelación de la palabra de Dios. En consecuencia, el Señor Jesús los utiliza para llevar adelante su reino de luz. Entonces,
comienza la persecución por parte de las tinieblas. El Señor les dice a sus discípulos que son bienaventurados cuando por su causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de males contra ellos, mintiendo, porque eso significa que Él ha tomado el control de sus corazones y los gobierna espiritualmente. Cuanto más profunda es la meditación, mayor es la presencia de Jesús en los hijos de Dios, y por eso el reino de las tinieblas se activa y los persigue ferozmente, ya que sus obras son agradables ante el Padre Celestial. Alegraos, porque tenéis la salvación y la entrada al cielo aseguradas con los galardones más grandes. Yo conozco tu pobreza. Teniendo todo este conocimiento, podemos discernir por qué el Señor se refiere a la congregación de Esmirna como una iglesia pobre, ya que no tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. La meditación determina la riqueza espiritual de cada creyente. Cada palabra que se escudriña en profundidad y se guarda en el corazón es un nuevo tesoro que se adquiere, ya que cada nueva revelación va formando en el hombre la personalidad de Jesús, haciendo que se vuelva cada vez más parecido al Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que Jesús se hiciera pobre es uno de los principales propósitos por los que vino al mundo: enseñar al hombre a enriquecerse partiendo de un nacimiento espiritualmente pobre. El Señor era extremadamente rico cuando estaba en el seno de su Padre, pero dejó esa gloria maravillosa por amor a su creación, y vino al mundo por la manifestación del Espíritu Santo, naciendo dentro del cuerpo de una mujer. A eso se refiere la palabra cuando indica que el Señor Jesús se hizo pobre, porque cuando fue dado a luz a través del cuerpo de María, a diferencia con el resto de los hombres, Él nació con un espíritu vivo, conectado con Dios, pero pobre, sin conocimiento espiritual, y durante su transcurso por el mundo, con su forma de proceder para adquirir la personalidad de su Padre Celestial, les enseña a los hombres cómo tienen que actuar para que ellos también se vuelvan espiritualmente ricos. Cuando se llenó de conocimiento, Dios lo llevó al Jordán para que fuera bautizado y recibiera el Espíritu Santo. Después de todo ese proceso, lo reconoció como su Hijo amado, en el que tenía complacencia. La meditación de Jesús desde muy joven. Lucas, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús comenzó a meditar profundamente en las Escrituras desde muy joven. Tenía tan solo 12 años y los doctores de la ley se maravillaban al escucharlo por su inteligencia y sus respuestas. Él tenía la capacidad de discernir las Escrituras de una manera totalmente diferente a la de los demás, ya que nació del vientre de María con un espíritu conectado directamente con Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al escudriñar las Escrituras, podía darles la interpretación correcta y entender la revelación espiritual que se escondía detrás de las letras. En consecuencia, todos quedaban conmovidos por sus respuestas. Incluso los doctores de la ley se sorprendían de su capacidad interpretativa. El progreso espiritual que Jesús había alcanzado le produjo una gran satisfacción a su Padre Celestial, ya que tras la rebelión de Lucifer esperaba con ansias que un hombre pudiera tener
esa capacidad para destruir el reino de las tinieblas. Cuando Dios vio que Jesús había logrado obtener la perfección de su personalidad, escogida de su doble esencia para manifestarse a su creación, lo guió hasta el río Jordán para que, tras el bautismo en agua, recibiera el Espíritu Santo y obtuviera también su naturaleza divina. Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento se convirtió en su Hijo amado, en el que tenía complacencia. El Verbo se había hecho carne por la riqueza espiritual que había acumulado y estaba totalmente preparado para deshacer todas las obras del reino de las tinieblas. En consecuencia, se hizo pobre para que el creyente, imitando su comportamiento, también se convirtiera en hijo de Dios, espiritualmente enriquecido. La iglesia de Esmirna era pobre porque, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo, no habían meditado en la palabra para adquirir la personalidad de Dios y enriquecerse espiritualmente. Sinagoga de Satanás. Es muy grave que los hombres confiesen ser algo que realmente no son, especialmente cuando se declaran creyentes y tienen comportamientos impíos. Eso es una blasfemia. Conocen la palabra de Dios y saben cómo deben comportarse, pero no viven de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Dicen ser judíos, pero no lo son. Viven bajo el gobierno de las tinieblas y sus cuerpos son utilizados por Satanás para dañar el reino de Dios. Cuando la Escritura usa el nombre de Satanás para identificar el comportamiento de los hombres, es porque los tiene completamente dominados. El creyente ha sido vencido espiritualmente y, por consiguiente, tiene el control de su alma y cuerpo. Es un genuino hijo de las tinieblas. La iglesia de Esmirna tenía esta clase de miembros que, confundidos, piensan que pueden acceder al reino de los cielos con sus talentos carnales, pero sus vidas no se ajustan a las enseñanzas de la palabra de Dios, por lo que mucho menos podrán cumplir la voluntad del Padre Celestial. Entonces, aunque dicen servir a Jesús, sus corazones están gobernados por Satanás. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Este pasaje de la Escritura no se refiere a los que viven en el mundo, sino a aquellos que tuvieron la posibilidad de conocer a Jesús, pero vivieron ignorando su palabra. Sin meditar, es imposible salir de la esclavitud del reino de las tinieblas. Por consiguiente, muchos creyentes son gobernados por comportamientos satánicos. Piensan que, haciendo buenas obras, por tener talentos naturales o cumpliendo rituales religiosos, tienen asegurado el acceso al reino de Dios. Sin embargo, Jesús confirma en la carta que le envía al ángel de la iglesia de Esmirna que todo eso es un engaño y que, si no se arrepienten y se convierten de corazón, terminarán pasando la eternidad en el lago de fuego y azufre. Esto se debe a que son unos blasfemos que utilizan en vano el nombre del Hijo de Dios, por lo que son cómplices de quienes merecen la muerte segunda, es decir, la separación eterna del Creador, y nunca más podrán tener contacto con el Padre Celestial.